Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como cada domingo a esta hora, a las 21, como le decimos siempre, con toda la agenda de la semana, pero fundamentalmente y lo más interesante que tiene este programa, con la agenda que está por venir, con información exclusiva. En este caso, de orden financiero, en instantes les vamos a anunciar qué es lo que va a contar Julián Guarino con una de las preocupaciones más importantes que tiene el establishment, que tiene el sector financiero, que tienen los fondos de inversión, las empresas, las pymes, y que tiene la política en general, consultores, economistas que están del otro lado. Atentos y atentas a la pantalla de C5N por la información que tiene Julián Guarino. Pero el orden que nos propone el programa tiene que ver con algo que va a ocurrir el día de mañana en el Congreso de la Nación, y a partir de eso vamos a hablar un par de cuestiones de orden político coyuntural. ¿De qué estamos hablando? De la defensa del presupuesto que va a hacer Hernán Lacunza en el Congreso de la Nación. Esa información, naturalmente, la va a tener Noelia Barral Grijera, que nos va a contar además cuál va a ser el recorrido que va a tomar el peronismo para poner los puntos en alerta de la ley de leyes que envió el Poder Ejecutivo Nacional, el último presupuesto del presidente, al Congreso de la Nación. Y por supuesto, esto tiene que ver con lo que va a venir, pero con lo que pasó esta semana es imposible no hablar de la situación de los movimientos sociales, de la situación de la calle, de la situación del hambre en la República Argentina, a partir no solamente de lo ocurrido en la avenida 9 de Julio y de las protestas de los movimientos sociales, sino de la media sanción de la ley de emergencia económica, de emergencia alimentaria, para que usted sepa de qué estamos hablando. Va a venir Leonardo Grosso, diputado nacional, integrante del movimiento Evita, con quien vamos a hablar de esto, de la economía real, de cómo están los barrios, también de los acuerdos que se tomaron dentro de la oposición y saber si hay diferencias o no dentro de los movimientos sociales, porque es lo que dice el gobierno nacional. Es decir, el gobierno nacional durante esta semana ha despegado al peronismo más de lo que ocurrió en la 9 de julio que el peronismo mismo. Así que queremos preguntarle a Leonardo Grosso si efectivamente esas diferencias dentro de los movimientos sociales existen. Julián Guarino, les decíamos, además de la exclusiva, además del dato que tiene confirmado por una altísima fuente oficial, vamos a hablar de la deuda, de las reservas y de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Un seguimiento que nadie está haciendo, que preocupa y que estamos como una suerte de estabilidad ficticia o una tensa calma, póngale el nombre que usted quiera, que no sabemos si se va a mantener o no hasta el 27 de octubre, día de las elecciones generales. De eso vamos a estar hablando con Julián Guarino y Gabriel Morini, con un invitado especial que vamos a tener hoy. Vamos a tener un tándem judicial. Gaby nos va a traer cuáles son los funcionarios y las funcionarias que están preocupados por las causas que puedan llegar a activarse en los tribunales federales de Comodoro Pi. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Trae una lista Gaby Morini, que conoce como nadie el mundo de la justicia y es nuestro embajador plenipotenciario allí acá en Hagan Algo. Y va a venir Juan Amorín, va a estar con nosotros Juan, que nos va a contar sobre una investigación de una deuda de la familia Macri que dejó de pagar con el Banco Nación. De todo esto vamos a estar hablando el día de hoy, y a las 22 horas yo le recomiendo enfáticamente que no se separe de la pantalla de C5N, porque tenemos seguramente una sorpresa que como tal no la podemos anticipar. Estamos tratando de obtener un testimonio muy pero muy importante. Así que los invito y las invito, por supuesto, a acompañarnos a la mesa. ¿Cómo les va, mis queridos amigos? ¿Bien? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, ¿esto es un mensaje? ¿Esto? No, siempre en un trabajo en equipo hemos coordinado, Claro. y tiene una hoja en blanco y tiene una virome por si Para quiere que tomar. no ande Trajo. Trajo los útiles. Había traído los La útiles. usted, Ahora, sí les quiero decir que No anda. no. Bueno, puede pasar. es de Compañero, utilería. te Es de salvaron, utilería. ¿viste? Bienvenido a la Bueno, Argentina. muchas Gabriel. gracias. No, siempre estuve. No, ya lo sé, pero es lo vamos a decir siempre que alguien se vaya. Lo extrañamos, Lo digamos, extrañamos, digámoslo. Muchas por gracias. supuesto, claro que sí. Informe Kenchi, el de hoy, ¿verdad? El de hoy sí, por los miedos más que por lo que en realidad pueden encerrar las causas judiciales. El reperfilamiento de jueces le ha llegado también al gobierno. Así es. Juli, no me cuentes, baje ese dedo, no me cuentes... No, porque dijo reperfilamiento cuando ya hay que empezar a hablar de reestructuración. Claro. ¿Reestructuración de jueces? Bueno, por ahí algunos piensan en reestructuración de jueces. ¿Algún juez en default? Hay varios. Sí, hay varios. Juli, el título del dato sin Sí. el dato en sí. Bueno, el gobierno tiene que pagar más de 20.000 millones de pesos en un bono dentro de 6-7 días aproximadamente. Hay muchísimas especulaciones, porque si lo paga es una montaña de pesos muy grande, que ¿a dónde va a ir?
Esa es la pregunta. Si no lo paga, ¿cuál es el efecto que puede tener? Tercera cuestión, ¿quiénes son los que tienen esos bonos en este momento? Son gente que el gobierno respeta mucho, como son los fondos de inversión del exterior, y entre ellos el fondo más importante del planeta, el que tiene más bonos en el mundo y que tiene muchísimos bonos de la Argentina. ¿Pagará o no pagará? Bueno, Julián Guarino les va a contar hoy si efectivamente el gobierno va a pagar o no va a pagar el bono de política monetaria, y después tenemos un recorrido sobre nombres ilustres. Vos estás hablando del Bopomo. Del Bopomo, Listo. efectivamente. Solamente del Bopomo. Hay otros, pero no vamos a Hay hablar de otros, pero lo vamos a ir comentando en el transcurso de la noche. Amigos y amigas, tenemos muchísima información realmente, así que nos queremos poner en marcha rápidamente de la mano de lo que pasó y lo que está por venir en materia económica en la República Argentina. Inflación sin techo. Tremendo, 4%. Interanual agosto a agosto, casi 55%. La inflación con el kirchnerismo fue el 25 el 30. Hoy es 50. Un poco más, 40, 45 en los Estamos últimos 50, años. 60. Y bueno, 10 puntos más. Nada menos. No, está bien. Y bueno, 10 puntos más. Nada menos. No, está bien. El mejor equipo de los últimos 50 años. El mejor equipo de los últimos 50 años. No, yo no me hago cargo de eso, porque no fui parte del gobierno. Buenas noches, señores. Molesto con una copilla, por favor. Lárgate de aquí, Homero. ¿Homero? ¿Ay, quién es Homero? Mi nombre es Cosme Fulanito. No fui parte del gobierno. Entendemos que todos pueden en su momento poner el hombro. Yo confío en que los industriales también van a poner el hombro, como lo están poniendo los argentinos. Los empresarios vienen poniendo el hombro, y lo digo seriamente y constructivamente. El hombro lo estamos poniendo hace tiempo ya, y la realidad es que cada vez se nos hace más difícil. El acuerdo que estoy proponiendo es para que paremos un poco la inflación, para que esos costos mayores que puede significar un aumento salarial, por ejemplo, que hay que recomponer para volver a promover el consumo, no se traslade a precios y se convierta en un boomerang. Eso está claro que hay que atacarlo por varios lados, pero ya no más por el lado monetario, ni por el lado del consumo. Porque la inflación sigue creciendo, más allá de que el consumo se sigue deteriorando. El gobierno pensó que si paraba el consumo, paraba la demanda, si paraba la demanda, bajaban los precios. Pero eso nunca pasó. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostaste al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo, aunque estamos terminando el año. ¿Y cómo haces para que el consumo aumente? No hay, ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? Cuando paró la demanda, afectó la producción. Cuando afectó la producción, afectó el empleo. Y cuando afectó el empleo, aumentó la pobreza. El fondo tiene que asumir la responsabilidad que tiene en estos resultados y en estas consecuencias. El gobierno está esperando un desembolso de 5.400 millones de dólares. ¿Vos crees que no es seguro que el fondo haga el desembolso? Yo creo que no. Yo creo que el gobierno busca dar una señal diciendo, bueno, mantenemos activas las negociaciones, pero en realidad del otro lado todavía no hay nada. We are expecting the visit of Minister Lacunza later this month. Del otro lado todavía no hay nada. Te quedás con la plata del Banco de España, Sí. te haría el botín de España, te haría el equivalente acá, pero no queda nada, queda muy poco. Bueno, acá la fuga, la vuelven a mandar acá para allá. da poco, así que ¿qué harías para vos con toda esa plata? ¿Robás esa plata y te das esa plata? Para vos, de verdad, y que de no, verdad. no se puede, toda esa plata de todo el Banco de España, que es Sí. las reservas de oro de todo un país, Sí. ¿qué haría? Sí. Y por ahí compraría las reservas que quedaron en Inglaterra, No que las está mandó mal, Macri. no está mal. Sí, bueno. Las traería de Y vuelta para vos, y algo material. Eso me haría sentir muy bien, te Sí, digo, no está mal. Yo creo que el país está en muchas mejores condiciones que en el 2015. El país que van a recibir es mucho mejor que el que recibió Macri. Lo que andaba mal lo empeoraron, lo que andaba bien lo rompieron. Todo, rompieron todo. Más devaluación, más inflación, que en 4 años de gobierno encontraron la economía acá y va a estar 6 puntos abajo. Yo creo que el país está en muchas mejores condiciones que en el 2015. Rompieron todo. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos, los estamos volando todos.
Julián Guarino, hay dos ejes fundamentales a partir de esto que son el financiero, que es el que el gobierno le ha dado especial atención durante estos años, y el de la economía real, que infelizmente, para la comprensión de mucha gente, que lo que dice es, Argentina tiene... Alberto Fernández lo votaron para que rompa con el fondo y para que le preste atención a los argentinos y no para que le preste atención al mundo financiero, tiene que comprender que vivimos dentro de un mundo que tiene ciertas reglas que no nos gustan, pero podés cumplirlo o no cumplirlas, pero si no las cumplís, tiene efectos directos sobre esa economía real, sobre el empleo, sobre la inflación, etcétera. ¿Te puedo dar el desafío que en el tiempo que corresponda, minuto y medio, 2 minutos, viste como la televisión? Sí. Empalmes esos dos temas, ¿cómo se engancha la cuestión financiera, el BOPOM, el Fondo Monetario, la deuda, con la persona que nos está viendo del otro lado y no tiene laburo? Bueno, a ver, la Argentina enfrenta una situación... Suerte. No, bueno, yo voy a decir, digamos, ¿cuál es el escenario? El escenario es realmente muy complejo. De hecho, yo creo que todavía no tenemos una dimensión totalmente transparente de lo que está pasando en la economía argentina, lamentablemente digo, porque la verdad que tendríamos que tenerla. Esto es, ¿el deterioro que puede venir es más importante? Sí, es mucho más importante. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que todavía no están saldadas. Por ejemplo, todo el frente financiero. Cuando el frente financiero todavía lo que muestra es que es muy vulnerable a diversas cuestiones, lo que uno puede esperar es que, por ejemplo, un tipo de cambio como el que tenemos hoy termine teniendo algún tipo de apreciación. La deuda que hoy está reperfilada, sin un programa de reperfilamiento detrás, termine siendo reestructurada, eventualmente con alguna quita hacia fin de año, algún tipo de anuncio vinculado con esto. Es decir, ¿hecho por este gobierno? Hay que ver porque hay que ver cuál es el grado de presión que enfrenta este gobierno. Si uno tuviera que decirlo en criollo, necesitamos el mejor presidente Macri que no tuvimos nunca. Ese presidente Macri lo necesitamos en estos próximos 2 meses. ¿Se entiende? Digo, sí, bueno, es el momento donde... Bueno, claro, es el momento donde el presidente Macri tiene que demostrar que sabe administrar y que sabe gestionar. ¿Por qué? Porque la verdad que la Argentina está en un... Sí. Ser escéptico. Supongamos que eso no vaya a ocurrir. ¿Cuál es la alternativa? No, a ver, lo que estamos viviendo día a día, el viernes no fue un buen día en los mercados financieros, el viernes fue un día realmente malo. En la Argentina hay un desdoblamiento cambiario, hay un tipo de cambio oficial, hay otro que se llama el dólar bolsa, dólar contado con liquidación, que empezó a ampliar lo que es su brecha. Es decir, pasó de 58 el oficial, eso quedó, a un dólar de bolsa contado con liquidación en el orden de los 70 a 72 pesos. ¿Qué significa esto? Significa que todos los dólares que no se pueden comprar en el mercado oficial empiezan a ser comprados ¿dónde? A través de las cotizaciones de bonos y acciones. Cuando esa brecha se amplía, ¿cuál es la señal que se da en la economía? Ojo que hay 2 cotizaciones. 58 oficial, que tiene límites y donde hay un mercado que está controlado, es decir, hay un, digamos, cepo, un control de capitales, un control de cambio también al mismo tiempo. Bueno, ese control tiene determinadas pautas. En la medida en que se amplía la brecha, comienza a crecer la desconfianza vinculada al mercado oficial. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, cada vez está más barato. ¿Y esa desconfianza en qué, breve que quiero ir con los chicos, en qué impacta? Bueno, hay quienes toman como referencia de precios el oficial, porque se supone que van a importar a ese tipo de cambio. Pero hay quienes dicen, bueno, a ver, si la brecha se amplía, va a haber más presión sobre el oficial. Cuando yo hago mi cuenta de reposición de stock, ¿cuál tomo? ¿Tomo 58 o ya tomo 60, 62, es decir, 64? En resumen, todo lo que estamos hablando de tasas, de bonos, de mercados financieros, etcétera, 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 termina en un gran combo que puede influir en más presión sobre los precios, que suban los precios, que suba la inflación. Claro, hoy creo yo el punto más delicado, la verdad que requiere más tiempo, por supuesto, pero el punto más delicado hoy es que la inflación no se desmadre. Exacto. Es decir, que no empiece a aparecer alguna señal de hiperinflación en la Argentina. Noé, cuando se hace este diagnóstico, que además es el que viene haciendo la oposición desde el 11 de diciembre del 2015, digamos, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, no sé si esto se debe haber contado ya miles de veces, pero que Kicillof tenía un acuerdo con Cristina Kirchner de no hablar los primeros, creo que eran 60 días del mandato del presidente para dejar ser. Que después del acuerdo con los fondos buitres, Kicillof decidió, por supuesto previamente conversado con la expresidenta, decir, no, mira, esto va a pasar
lo que terminó ocurriendo. Algo digamos, que salía a ¿no? decir, bueno, de hecho fue la gran disyuntiva del peronismo durante todo el comienzo del mandato del presidente, no mostrarse desestabilizado, no mostrarse poniendo palos en la rueda, por eso muchos peronistas acompañaron muchas de las primeras medidas económicas de este gobierno, y me parece que en términos estratégicos de política, de posicionamiento político, fue una estrategia acertada, porque hoy no aparecen como los que le pusieron el palo en la rueda, sino que el gobierno aparece habiéndose equivocado en soledad. Tratando de digamos. administrar los efectos de sus Exactamente. propias decisiones. Exactamente. Qué interesante cómo embellece a la política, bueno, al deporte, en todos lados, ganar, que hoy ya no están discutiendo si Alberto Fernández es Venezuela o no es Venezuela, o si es Maduro o no es Maduro, sino que están discutiendo si es Portugal y Antonio Costa o si no es Portugal y Antonio Costa, ¿no? Digamos, el arco narrativo que fue desde el kirchhavismo a la salida del Fondo Monetario y la reactivación económica es bien interesante. Sí, digamos, ¿no? con mucha ayuda del candidato, ¿no? Que también transitó con equilibrio ese Sin lugar duda. un poco incómodo de ser casi presidente electo, pero a la vez no serlo. Exactamente, hay que ver, después del 27 de octubre, ahí ya empezará seguramente la transición de hecho, digamos, donde van a empezar. En algunos lugares ya empezó. Bueno, En hoy algunos vamos lugares a ya hablar empezó. del proyecto de presupuesto que Sí. entra mañana y ahí hay un poco Hay una manito, de... ¿no? sí. Una manito ¿Y metida. qué hacemos con la idea esta de darlo vuelta? De dar vuelta que disculpa. La ¿El elección resultado? del núcleo duro del oficialismo. Bueno, ¿se puede dar vuelta a la elección? No, te lo digo así. Bueno, pero en el gobierno... O forzar un balotaje, no dar vuelta. Forzar un balotaje. Forzar un balotaje. Forzar un balotaje, pero tampoco. Pero hay fuentes de gobierno que dicen que están consustanciados con la idea de que se puede ir a un balotaje. Me parece que está bien como horizonte, porque si no tampoco vas a decir vamos a esta elección a perder. Tienen que ganar diputados, tienen que ganar senadores, tienen que ganar concejales. Pero la verdad que si Alberto Fernández sacó el 49,5% de los votos disponibles, contando los votos positivos solamente, ¿a dónde va a ir a buscar votos Macri? Esa es la gran yo imposibilidad. creo, si me preguntás, Sí. es que hay más chance de que amplíe la diferencia Alberto Fernández y También. que la amplíe Axel Kicillof a que el audio de 2 minutos 12 segundos de Marcos Peña provoque un efecto electoral. Uno por cada 10, como es, tenés que, que convencer a 10. Claro, cada uno de ustedes tiene que convencer a 10 personas y tal vez nos votan 1.200 millones de personas. Es una elección histórica, histórica. Bueno, Gaby, breve, en una línea, los jueces y fiscales, lo venimos conversando esto, ¿están viendo, están percibiendo también este Por cambio? un lado, al día siguiente de la elección hubo movimientos, los hemos contado cuáles han sido, pero acá estamos hablando o vamos a empezar a abordar la otra parte, que es el propio miedo, las filias y las fobias de los propios funcionarios que dicen, bueno, siguiendo esta sintonía y en contrario de mi versión, no tenemos chance, nos vamos el 10 de diciembre y cuando nos vamos, ¿qué pasa? Tenemos que ir a tribunales. O sea, esta es la lógica de todo ciclo. Y acá hay un problema mayor. Nosotros hicimos una política de llevar a tribunales a los que nos antecedieron. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, claro. Es la gran pregunta. Y acá va más el miedo que la realidad en muchos casos, sobre todo los que tienen que ver con política económica. Lo podemos discutir porque hay muchos casos que se han reactivado esta última semana y uno dice, ¿qué es esto? La verdad, analizar la devaluación pospaso, ¿puede alguien analizarlo desde el punto de vista de la tipificación del Código Penal? Por más que esté mal, por más que los efectos sean absolutamente dañinos, ¿entra en alguna parte del Código Penal o lo están haciendo entrar para que algo pase? Bueno, muy probablemente sea este segundo caso, lo que no quita que haya miedo por tener que desfilar por tribunales, aunque sea en unas causas que no tengan destino. Entonces tenemos para después el dato de Julián Guarino de si el gobierno va o no va a pagar el bono de política monetaria y el informe especial de Gabriel Morini sobre los funcionarios que están temerosos de Comodoro Pi. Julián Guarino. Nos vamos. ¿Pasamos al frente? Sí, vamos. Perfecto. Vamos a trabajar. Qué alegría, tranquilo, después lo acomodamos, no se preocupe. Que no, a mí me gusta, yo soy ordenado, yo le acomodo la silla. Bueno, está preocupado el presidente, lo bien que hace. Sí, yo creo que hace bien en preocuparse, ¿eh? ¿Por Bien. qué? Bueno, a ver, vos hablabas de cierta estabilidad cambiaria, cierta estabilidad financiera. Ficticia. Es cierto. Es ficticia, Claro. es ficticia. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente el gobierno empezó a colocar controles en determinados frentes donde no tiene con qué, de alguna manera, salir a pelear. ¿Cuáles son esos frentes? Bueno, el frente cambiario por un lado
Y el otro frente quizás importante es el frente de la deuda, ¿no? Son dos frentes muy importantes, obviamente que tenés que tratar de administrar, porque si no, en general te llevan puesto. ¿Cómo ha hecho el gobierno? Por un lado, ha dicho, bueno, estos bonos no los voy a pagar por ahora, los voy a reperfilar, independientemente de lo que signifique eso. Sí, los bonos en pesos, las letras en pesos. Esto no lo pago. Y por otro lado, lo que dijo es, bueno, empiezo a poner algún tipo de restricción en el mercado de cambios. La pregunta ahí que vamos a dejar instalada, y probablemente a lo largo del programa se conteste sola, es interesante ese recurso. Uno deja la pregunta ahí y de tanto pasar en algún momento aparece la respuesta. Es, esas restricciones en el mercado de cambios, ¿son esas o podemos tener algunas otras que vuelvan aún más restrictivo el mercado de cambios? ¿En virtud de qué? En virtud de lo que vamos a ver ahora. Ok, perfecto. ¿Está bien? ¿Cuál ha sido el desenlace en los últimos días? Este gráfico lo vamos a repasar permanentemente. ¿Por qué? Porque son las reservas del Banco Central y obviamente casi toda la política... Aclaremos, perdón, sí. para la gente que por ahí no lo llega a ver desde su casa, acá no hay un 0, sino que hay 40. Arranca de 40 el gráfico. Es buena la aclaración. No, porque ya veo un par de corazones dejando de latir del otro lado. No, claro. Sí. La base del gráfico son 40.000 millones de dólares, que se supone que es una cantidad importante de recursos. Pero, sin ninguna duda, tenemos momentos donde realmente el ingreso de dólares por parte del Fondo Monetario te hacía respirar más aliviado, por ejemplo y después tenés caídas eventuales que en algún momento se reacomodan con nuevos aportes del Fondo Monetario y después tenés obviamente todo el desenlace post-paso, ¿no? Que es esto que estamos viendo acá, donde la pendiente, que no es un dato menor en economía, ¿no? Una cosa es una pendiente que cae así y otra cosa es esto, ¿no? Esto que está marcando. Bueno, obviamente está marcando una aceleración muy fuerte de la caída de los dólares por parte de las reservas del Banco Central. ¿En cuánto están? Están en 50.000 millones de dólares. ¿Cuánto se perdió en la última semana? Se perdieron 4.000 millones de dólares. ¿En la última semana? La última, es una cifra importante. A ver si te lo dije bien. Sí. Porque entendía que después de los controles se había minorado la caída de reserva. Pero desde principios de septiembre. Ah, ok. Bueno, estamos bien. más... Estamos, los últimos 15 días sería. 4.000 millones de dólares, un poquito más también. Y desde las PASO son 15.000 millones de dólares. ¿Está bien? Un numerito. Es un número importante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que obviamente está mermando. De hecho, el viernes cayeron solo 60 millones de dólares, que es la cifra más baja desde las PASO. Ahora, si vos tuvieras que ver no la foto, sino la película desde un punto arbitrario, lo voy a decidir yo, una semana antes de las PASO a una semana después de las elecciones generales, ¿ves una tendencia más como la primera semana pospaso o ves una tendencia más como esta última semana? Es decir, unas reservas... No, bueno, se desaceleró. Se desaceleró. Hay que marcar que hubo una desaceleración importante. Por los controles de cambio, por los controles de cambios, porque al mismo tiempo se desacelera también la salida de depósitos de los bancos. Exacto. No olvidemos que parte de las reservas representan un colateral, es decir, un respaldo que los bancos fijan acá de los dólares que tienen en las cuentas. Así que cuando te cae esto, en gran medida muchas veces tiene que ver también no solamente con ventas que hace el Banco Central para sostener el tipo de cambio, sino además porque salen dólares de los bancos, como tienen encajado una parte en el Banco Central, ahí se registra también la caída. Bien. ¿Está bien? Entonces, digamos, la fotografía es esta. Uno, obviamente, vos mirás esta fotografía, ¿dormís de noche? ¿Dormís de noche o no? Con ayuda. ¿Qué? Con ayuda. Con ayuda. Eso. Bueno, entonces, por ahí acá no dormías y por ahí la última semana dormís con ayuda. Exacto. Por ahí la semana que viene dormís sin ayuda. Claro. Te tomás un té de hierba, natural. Algo, natural, algo de eso. Claro. Eso no es una marca, ¿no? Es un... no es una marca. ¿Es una marca? Perdón. Una marca. Bueno, vemos la que viene porque obviamente, ¿cuál es la contrapartida de esto? La cotización del dólar, señores. La cotización del dólar. Qué lindo, ¿no? Esto... El vértigo que me da ese pico. Sí, esto en otros países casi no se consigue. Nosotros lo tenemos acá. Para los que dicen que Argentina no exporta nada. Vio que hay figuras de análisis técnico que es hombro, cabeza, hombro. Sí, correcto. Esto sería silla. No sé nueva. Sí, no sé qué sería. Silla. Bueno, reacción enorme, ¿no? Salto importante. Después una especie de retracción porque obviamente entra a vender el Banco Central y nos concentramos en la última parte que es un pequeño repunte. Es decir, acá, ¿cuál es el dato de los últimos días, 2-3 días? Que el Banco Central empezó a vender en el mercado contado. Es decir, sacó la billetera y ponía los dólares
300, 400 millones de dólares, 200 algún día, en el mercado contado. ¿Para qué? Para ponerle un techo a esto. Es decir, el Banco Central, por primera vez esta semana, no quiere dar ninguna señal de que el dólar se puede escapar de esta franja, de los 55, 56, 58, mayorista, minorista, no cambian ahí las cotizaciones, pero en general está fijando el techo en el cierre del viernes, 58 pesos aproximadamente, para el minorista. ¿Por qué este dato es importante? Porque lo que se quiere evitar es la señal esa que decíamos recién, es decir, que alguien empiece a tomar en cuenta que el dólar puede dispararse eventualmente en cualquier momento y que ya corrija directamente... los precios para arriba. Claro, que empiece a remarcar precios. ¿Por qué, además? Porque además tenés en paralelo a esto un dólar... La brecha. Tenés contado con liquidación, no lo tenemos hoy, lo vamos a incorporar la semana que viene. Nos pareció prematuro, pero ya tiene vida propia, ya empieza a tener vida propia. ¿Por qué? Porque la brecha venía relativamente tranquila del dólar contado con liquidación, que es el dólar que se utiliza. A ver, hoy una empresa quiere atesorar dólares, no puede ir al mercado oficial de cambios. ¿A dónde va? A la bolsa y compra bonos o acciones y los vende precisamente con peso contra dólar y se hace de dólares. ¿A qué tipo de cambio se hace de dólares? A 72 pesos el viernes. Es muy difícil, hablaba con funcionarios de la gestión anterior que habían querido controlar el pase a dólar a través del contado con liquidación. Me dice, es imposible, es muy difícil. No, es imposible. No hay manera. No, y además hay otro dato que es importante ahí. Los dólares que se venden en ese mercado no son los del Banco Central. Claro. Entonces el Banco Central preserva las reservas. No es que cuando las empresas van a comprar, tienen que pagarlo más caro, lógicamente. Es una operación oficial, digamos, una operación legal. Digo, no es una operación ilegal. Sí, claro. Pero a medida que se concentra más volumen en el mercado de la bolsa y presionan sobre ese tipo de cambio, empieza a subir la cotización. La pregunta acá es, ¿qué grado de influencia puede tener sobre este tipo de cambio el que está en la bolsa? Cuando la brecha es chica, poca. Cuando la brecha empieza a ampliarse, ya vimos. ¿Qué porcentaje la brecha empieza a ser, entre comillas, preocupante? Bueno, yo creo que estamos casi en 23%. Más de 20 empieza a ser preocupante. Y por lo menos estamos hablando de eso y la semana pasada no estábamos hablando de eso. Avancemos, Bueno, avanzamos entonces. Bueno, a ver, ¿cuál es el otro frente que decíamos que era bastante complicado? Evolución de la deuda. Sube desde fines del 2015 50,3% la deuda de la Argentina. ¿Por qué es preocupante? Bueno, obviamente por cuestiones que son totalmente lógicas. El monto, el stock de deuda que tenemos, ¿no? Fíjense ustedes cómo va creciendo a lo largo del tiempo, no se interrumpe prácticamente nunca. Y acá tenemos y bueno, la razón por la cual uno podría pensar, el gobierno con un plan económico que no funcionaba, termina financiándolo con deuda. Cuando esto ya no se pudo pagar más, que fue a principios del 2018, el gobierno estuvo muy cerca de defaultear ahí. ¿Qué hizo? Bueno, golpeó la puerta del Fondo Monetario. Ahora, cuando vos hablas con los funcionarios de Hacienda, sabrás que lo que te dicen es Argentina no tiene un problema de deuda, sino que tiene un problema de crecimiento. Es decir, si crece, puede pagar perfectamente la deuda. Ya ahora tenemos un problema de deuda. Ya tenemos un problema de deuda. Sí, totalmente. Y de crecimiento también, porque hace años que de crecimiento está clarísimo. Pero digo, en un escenario, la pregunta es, en un escenario ideal, donde hubiera crecido, ¿la deuda hubiera sido a este nivel un problema igualmente? Por supuesto, ¿por qué? Y este es el otro dato y quizás la placa que viene nos ayuda un poco más. ¿Saben por qué? Porque no solamente es un problema el stock de deuda de la Argentina, el stock es la cantidad de dólares que tenemos que pagar, sino además, ¿me puedo correr acá? Sí, pero venga, por favor. Bueno, ¿qué es 4 añitos, 2020, 2021, 2022, 2023. Vencimientos, intereses. Sí, acá en principio hay un nuevo gobierno. ¿Cuánto? 4 años. No, en pero 4 ¿qué es ese años. monto que me estás diciendo? Así es. Esto es lo que hay que pagar en 4 años. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿De vuelta? Veo que te estás... No, ¿sabés que estaba seguro que eran... Atónitos la palabra. Que eran menos de 100.000 millones de dólares. No. 224.000 millones de dólares va a tener que pagar el próximo gobierno. Acá hay pesos y dólares, todo llevado a dólares. Sí, está bien, todo llevado a dólares, digo. Es fungible eso. Claro. Bueno, igual no es lo mismo, porque tenés pesos, usás la maquinita y imprimís. Correcto. Tenés dólares, tenés que o pedir prestado o restricciones. ¿Cuánto de... ¿Ajustás por cantidad o ¿cuánto en dólar? Por precio? ¿Cuánto en dólar de todo esto? 173.000 millones de dólares. Es un montón de plata. Es muchísimo. Por eso me parece que hay que tener en cuenta esto. Cuando uno evalúa el frente financiero y la economía, y vos decís, bueno, está todo tranquilo y mira, el gobierno anunció reperfilamiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, que van a patear un poquito los vencimientos para adelante. Pero ¿para cuánto te vence? Mira, me vence esto. Esto es lo que va a tener que enfrentar el gobierno si gana las elecciones de Alberto Fernández. En 4 años. En 4 años. No hay manera de pagar esto.
No hay manera. No hay manera. No, ninguna. No hay ninguna. Cero. No hay forma de pagar esto. Bueno, obviamente ¿Y entonces? Y bueno, dígalo usted, qué sé yo, digo, para mí esto es camino a alguna otra instancia de negociación de la deuda que no se llama reperfilamiento. ¿Vos con esto dormís de noche? Yo las últimas ¿Cuál es noches la que, ya no estoy durmiendo. Ya no sí, está durmiendo. sí. ¿Cuál es de las placas la que más te quita el sueño? De las que mostraste recién. Para mí es esta, porque esta te puede modificar todas las otras, las que vimos antes, ¿no? Te puede modificar la cotización del dólar, las reservas, porque obviamente los actores económicos que somos todos, cuando vemos esto, ¿qué decimos? No se sostiene en el tiempo. Claro. O sea, evidentemente tienen que venir más cosas, lamentablemente digo. ¿Por qué? Bueno, porque el impacto es enorme. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene la Argentina con la deuda? Y ahora hablamos un minuto del Fondo Monetario. Sí. Bueno, no solamente que debe muchos dólares, para decirlo en criollo, sino además que le vencen todos en el corto plazo y además que casi todos son en moneda extranjera que no las conseguís si no tenés superávit, si no volvés a endeudarte en el mercado. Y vos me decías, pero es preocupante la deuda. Mira, hay países que están endeudados más que la Argentina. Pero ¿qué hacen cuando les vence una deuda? Cuando tienen que pagar un interés. Van al mercado financiero y hacen lo que se llama un rollover, que es, bueno, vuelvo a emitir deuda y con los dólares que me da, pago esos intereses. Claro. La Argentina no puede hacerlo porque tiene los mercados cerrados ahora y desde hace un año. ¿Y entonces? Y entonces generalmente se va al Fondo Monetario. Pero ahora, ¿quién no cerró la ventana también? ¿Y entonces? Bueno, hay que mirar la historia argentina. Hay libros de historia muy buenos. Por ejemplo, El ciclo de la ilusión y el desencanto de Pablo Gerchunov y Lucas Liach. Bien, que ha sido mejor... Gerchunov... el profesor Gerchunov de origen radical, una eminencia, una institución. Sí, profesores de italianos los dos. Sí, claro. Sí. Mejor en... Es un buen libro. Sí, perfecto. Ilusión... Y desencanto. Más, Perfecto. Esta parte sería... Sí, la otra. La otra, claro, exactamente. Sí. Bueno, un spoiler. Claro, lo del libro. Es el spoiler. Claro. Eso está latente, eso está en estado embrionario, porque no hay, todavía el gobierno no ofrece, o sea, el gobierno reperfiló, dijo, bueno, reperfilamos. Bueno, ¿cómo vas a reperfilar? No hay nada, no hay una letra escrita sobre ese tema. No, nada. Y entonces, no va a estar. El que tiene los bonos, ¿qué dice? Bueno, pero ¿qué me vas a ofrecer? ¿Cómo me vas a reperfilar? No, pero... Silencio. Perdón. Es como... ya dije lo de Papá Noel y me retaron. ¿De Papá Noel? No existe. Ah, no existe, bien. No existe, no va a existir. Hay chicos del otro lado. Bueno, Papá Noel sí existe. Bueno. Dale. Intereses, bueno, ¿cuáles son las luces de alerta de esta semana? Que los intereses que se están pagando en este momento por la deuda ya equivalen al 21% de la recaudación total. Imagínate, vos sos el Estado, ventanilla de ingreso para hacer todo, y decís, bueno, separo una parte para pagar intereses. ¿Cuánto es razonable? Bueno, esto no es razonable. O sea, 2 de cada 10. Sí, bueno, 2 de cada 10. O 1 de cada 5 para pagar deuda y además me va a crecer en los próximos meses. Es imposible, no se sostiene. No se sostiene. Es otra cosa que no se sostiene. Señores, viene el Bopomo. No quiero que me lo digas ahora. No te lo digo ahora. Son 24.800 millones de pesos. Hay que pagarlos. La pregunta es, ¿se pagan? Son 400 millones de dólares. Son más de 400 millones de dólares. Es una muestra, pero hay una tensión bastante fuerte porque lo que dicen es, a ver, esto no estaba incluido en el reperfilamiento, pero no está incluido. Entonces, ¿se paga o no se paga? Y mira, no sé. ¿Y qué van a hacer con los pesos que paguen? Si los fondos de inversión que tienen estos bonos, con esos pesos no pueden ir a comprar dólares. Pero además, Julián, si yo soy un inversor local, soy una empresa que estaba en los fondos comunes de inversión, y vos le pagás a Pinco, o le pagás a algún fondo de inversión externo. Pinco tiene el que tiene más de la mitad, un poquito más de la mitad. Y no me pagás a mí, pongo un buffet de abogados directamente solo para... No hagamos apología, pero entiendo el planteo porque es hay así. Un trato diferente, claramente, en ese sentido. Hay bonos que pagás y bonos que no pagás, decís vos. Y hay bono de primera, bono de segunda. En pesos. Última señal que puede traer algún problema esta semana. Hubo un vencimiento de un bono de la firma IRSA. Uy, sí, lo vi. O sea, hay deuda pública y deuda privada. Deuda privada se coloca también en los mercados internacionales. Tenían que pagar una cantidad de dinero en dólares. Tenían los dólares, pero no se los dejaron girar. IRSA depositó la plata. Sí. Acá, explicamos a la gente básicamente, una empresa emite un bono, lo deposita acá a los inversores locales en caja de valores.
depositaron en Euroclear, que es este mecanismo que le deposita los fondos en el exterior, y por la normativa del Banco Central no les permitieron hacer esa transferencia y entró en un default técnico, digamos, por decirlo de alguna manera, Claro. y estaban demandando que se los resuelvan porque la empresa tenía la plata. Claro, esto es una complicación grande porque obviamente el impacto es, si no me pago IRSA por un control del Banco Central, todos los inversores que tienen bonos de todas las empresas de Argentina en el mundo que dicen, no me van a pagar. Exacto. Los venden, cuando los venden, les sube la tasa de interés a la cual se financian estas empresas, se quedan sin financiamiento las empresas en la Argentina. ¿Todo esto sería mejor con un desembolso del Fondo Monetario? Sí. ¿Va a venir? No. Dijimos. A la mesa, Julián Guarino. Se ríe Gabriel Morini, no entiendo bien de qué. Te habrás leído algo en el teléfono, ¿no? Porque no hay muchas cosas para reírse. ¿No? ¿De qué se Cuando dice ríe? a la mesa es como ya, nos vamos a la mesa. A la mesa. Fonéticamente parece otra cosa. Leonardo Grosso, gracias por venir. Gracias Buenas a noches. ustedes. Buenas noches. Decíamos al comienzo del programa cómo hay un recorrido desde esto que contaba Julián recién, desde lo financiero a la emergencia alimentaria directo, digamos, porque lo que va fracasado, y me parece que es lo que hay que poner en discusión en los próximos años, es el programa económico para no volver a cometer los mismos errores que se han cometido en estos años. Pero al margen de eso, ¿qué nivel de gravedad real hay en el territorio en materia de hambre? Con esto cierro porque hemos visto desde demandas de organizaciones de izquierda muy duras hasta funcionarios del gobierno diciendo esto no es África, acá tanto hambre no hay, lo que no hay es ganas de trabajar. Eso lo dijo un actual candidato de este gobierno, ¿no? Esto no es Biafra. Esto no dijo. es Biafra, y Patricia Bullrich dijo... Muy no hay ganas de cínica, trabajar. que vayan a comer a los comedores. El que dijo esto no es Biafra yo lo encasillo en la fe de los conversos, digamos. Hace 3 años nos ayudaba a nosotros, a todas las organizaciones sociales, a establecer la emergencia social. Una ley que implicaba un reclamo de las organizaciones sociales que venían diciendo, che, se está complicando, y mucho, estamos en emergencia social. 3 años después, con todos los indicadores mal, o peor, inclusive que en ese momento, dice, acá esto no es África, ¿no? Por eso digo, es la fe del converso, no es una descripción de la realidad. Nosotros lo venimos diciendo hace un tiempo, la situación es muy complicada. En los sectores más humildes escasea el dinero muchísimo, a niveles de que no pueden comprar comida. Entonces hay poca guita en los bolsillos de la gente, para decirlo en criollo, y la comida sale cada vez más cara. Hay una duda de esto siempre, que es, el gobierno dice, las organizaciones, ahora después te quiero preguntar Sí. sobre las diferencias, digamos, entre qué organizaciones estuvieron, cuáles no, etcétera, porque he visto, por algún motivo que se me escapa, que el gobierno los despegó más a ustedes de las protestas de las últimas 48 horas que ustedes mismos, digamos. Y por eso quiero hablar de ese tema. Un sector que dice, las organizaciones sociales nos quieren forzar una salida anticipada, X, y una lógica que me parece más atendible, conociendo mínimamente el mecanismo, que es, gracias a las organizaciones sociales, a los sindicatos y a las intendencias, a los municipios, que de algún modo conducen eso, no hay un estallido. Supongo que coincidís con la segunda, pero te quiero preguntar por qué. Mirá, el trabajo que hacen las organizaciones sociales es enorme en términos de contención, no con la palabra de forma maniquea, digamos, en términos de contención real, de garantizar el MORFI, de garantizar el trabajo, de garantizar espacios donde el Estado no llega, la salud, una situación de consumo problemático de un pibe, que no son solo las organizaciones, también las iglesias, los curas villeros están muy metidos ahí, y por eso son nuestros primeros aliados cuando hacemos planteos concretos. Y después el otro plano, que es el plano político de las organizaciones sociales, que han logrado construir en estos últimos 4 años y medio, además de mucha movilización, carriles institucionales donde se plantearon las demandas, la emergencia social, el Registro Nacional de Barrios Populares y ahora la emergencia alimentaria. Son de las pocas, creo que hay una ley más que es la Micaela, donde también tenemos algo que ver, son de las pocas leyes que se votaron por unanimidad en el Congreso, y vienen siendo reclamos muy de abajo, que aparecieron con la masividad de los cayetanos cuando movilizaron desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo, que nadie hablaba del tema, y cuando vieron que eran miles y miles y miles, se instaló en la agenda, que lograron una alianza con la CGT, con un sector de la iglesia, que lograron instalar sus demandas y articular mayorías políticas en el Congreso, digamos. Y a mí me parece que esa estrategia
o por lo menos nosotros como vemos esa estrategia, como una lectura acertada y un aprendizaje de lo que fue la crisis del 2001. Porque la crisis del 2001 terminó con un estallido y esos estallidos, aparte de hacerle mal a todo el mundo, a los que más mal le hacen son a los que menos tienen. Leo, se espera que el miércoles la emergencia alimentaria se convierta en ley con un trámite muy rápido en el Senado. ¿Cuánto tiempo va a tardar en materializarse, en llegar ese dinero a los comedores y en cuánto va a ayudar esta ley a los comedores? Mirá, nosotros queremos que tarde lo menos posible, depende del Ejecutivo una vez más. De hecho, uno de los planteos, hubo ahí como una comedilla de algunos medios acerca de las diferencias dentro de la oposición, sí, pero en realidad no había diferencias. Todos los sectores de la oposición, inclusive las organizaciones sociales, los sindicatos y la Iglesia, en la reunión que se hizo en el Congreso antes de sancionar la ley, todos dijimos una cosa: esto que lo saque Macri por decreto, sí, claro, que anuncie un paquete de medidas, porque si eso sucedía, ya esta semana estaba llegando la comida a los comedores. Tuvimos que esperar, construir la iniciativa, unificar el proyecto, llamar a la sesión, después, horas antes de que la sesión ya estaba convocada y con el quórum necesario, el oficialismo se pliega a eso y ahora hay que esperar una semana más. Nosotros esperamos que el miércoles mismo el Senado la apruebe y el Ejecutivo la reglamente, así el viernes ya están empezando a mover las partidas para adquirir los alimentos. Esta ley le permite hacer compra directa, no tiene que pasar por licitación, no es mucho tiempo, lo que se necesita ya es un refuerzo en todos los comedores. Ya, es tarde todo lo que está pasando. Ahora, Leo, ahí veces que los periodistas estamos muy lejos de esta situación, que los periodistas, los medios, digo en general lo que se ve en la palabra pública, estamos muy lejos de ver lo que pasa realmente en los territorios. A niveles de comparativos o de referencia, ¿estamos como en 2001 en la calle? ¿O 2002? Yo siempre digo algo que es polémico, pero para mí estamos peor. Yo no tengo dudas de eso. La crisis del 2001 es una crisis que es el resultado de 20 años de retroceso de los sectores populares. Neoliberalismo y estabilidad neoliberal durante muchos años. Entonces, el retroceso de los sectores populares fue más despacito, para decirlo. Este retroceso es tan terrible como aquel, pero en 3 años y medio. Hoy en los barrios, en todos los barrios populares, cualquiera que camina al conurbano o vive en un barrio popular sabe que a la tarde hay trueque. Y hay trueque en las plazas, ¿para qué? Para poder complementar lo que uno no llega a comprar. Entonces, bueno, vas, compras comida o con el trueque le conseguís los útiles a tu hijo para la escuela o las zapatillas. Y esto está pasando porque la situación es muy grave. ¿Vos dirías entonces que a contramano, insisto, lo que dice no solo el gobierno, sino el sistema en general, si estamos peor que en 2001, no ocurre lo mismo que en 2001 porque las organizaciones, la política en general aprendió que ese no es el camino? Para mí hay 3 cosas, sí. Hay 3 cosas. Una es que hay un sistema de cobertura social mucho más extendido, resultado de las ampliaciones de derechos que se hicieron en el gobierno anterior. Los jubilados y las jubiladas, los abuelos y las abuelas, el 89% está jubilado. Los niños y las niñas tienen la asignación por hijo o la asignación familiar. Hay una cobertura social muy extendida que para nosotros eso es un orgullo y es un derecho conquistado por el pueblo argentino y que ahora se ve. Hay una experiencia muy concreta del pueblo en general, de la sociedad y de las organizaciones sociales. Cuanto peor, peor. Y cuanto peor, peor, peor para los que menos tienen. Y después también la diferencia grande con el 2001 es que apareció una salida política. Claro. La unidad opositora y las elecciones en el medio han garantizado... todo el mundo sabe que hay una salida política y que va a haber una alternativa. Y cuando nosotros a principio de este año hablábamos de la unidad opositora, también hablábamos de esto, de la responsabilidad opositora de poder construir una alternativa que le dé salida a la crisis social y económica que vive la Argentina. Y yo creo que puede ser quizás la primera vez en la historia argentina de la democracia hasta acá que el pueblo argentino, que la sociedad, que sus fuerzas vivas encuentren una salida institucional como esta. ¿Tenés una, Juli? No, el tema de las diferencias en los movimientos sociales, digamos, hubo, en algún momento estuvieron en la calle los cayetanos, con los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Los más duros, estoy usando palabras propias, pero también palabras de los propios movimientos sociales, vinculados a un esquema de barrios de pie y al brazo territorial, digamos, del Partido Obrero, que es el Polo Obrero, fueron los que estuvieron la última semana muy presentes en la disputa con el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Por qué no hubo, tal vez la hubo y yo me la perdí, pero digamos una necesidad categórica de aclarar que ahí no estaban las organizaciones sociales nucleadas en el Frente de Todos? Lo planteo porque para la sociedad civil en su conjunto no tiene el revoque fino de las diferencias entre FOL, el Polo Obrero, el ACTEP, la Levita, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nunca es necesario aclarar. Nosotros construimos otra estrategia, digamos. No hay que hacer hincapié en las diferencias entre sectores sociales. Yo puedo estar de acuerdo o no con el acampe en la 9 de julio. Lo cierto es que estaban pidiendo comida y trabajo. Mi duda ahí es, nosotros ¿y nos el movilizamos al Congreso. La gran mayoría de los movimientos sociales está nucleado en lo que hoy se llaman los Cayetanos y algunos más que están ahí porque se fue agrandando cada vez más ese núcleo de organizaciones. Con esas organizaciones decidimos ir al Congreso a pedir la emergencia alimentaria y se movilizó una semana antes, a la 9 de julio, esa movilización enorme de un par de horas que después se levantó. Ahí irrumpió de alguna manera, ¿no? Pues esa movilización fue muy masiva. Exacto. Y esa es nuestra estrategia. La masividad y después construir un carril de negociación para que eso se traduzca en un derecho o en el cumplimiento de una demanda. Y como el gobierno la primera movilización fue a la 9 de julio planteándole a Desarrollo Social que tome una serie de medidas dentro de los paquetes de medidas que anunciaba Macri, no quiso. Fuimos al Congreso, en el Congreso logramos la unidad opositora y el día de la sanción la plaza de los dos congresos estuvo llena de gente. Leonardo, gracias. Gracias a ustedes. En instantes, Gabriel Morini con el informe sobre no solo las causas que preocupan a los funcionarios, sino los funcionarios preocupados por algunas causas que pueden reactivarse en Comodoro Pi. En instantes, por la pantalla de C5N.